Ahí está. Buenos días. A Hola, ver buenas cuántos. tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hasta el momento somos 18 participantes. Vamos a esperar un poco más para empezar. Bueno, por un lado, los felicito a los que desde que comenzamos la segunda del cuatrimestre no tuve posibilidad de hablar con ustedes, así que a los que aprobaron los felicito por el examen. Llamó la atención, sí, cantidad de que se presentaron, por lo tanto hay muchos que no están cursando. Eh, Vamos a implementar para la semana que viene, van a tener que presentar trabajos obligatorios, sí, para que puedan rendir el parcial. Se presentaron 65 y están cursando alrededor de 20. Eso entonces, eso me obliga a hacer algún cambio y vamos a implementar los trabajos. Van a estar subidos en el campus, el primer trabajo, y que va a ser sobre causa de justificación, que lo van a tener que presentar, les vamos a dar las instrucciones con una cierta extensión, máxima y mínima, cuáles son las consignas del trabajo a presentar. ¿Eh? Eso es importante. Bueno, dicho esto, y ya 120 participantes, que es el promedio que habitualmente estamos cursando, vamos a empezar entonces con la clase. Pregunto antes de comenzar si hay alguna duda. Ustedes ya vieron, estamos en el capítulo dentro de la teoría del delito, estamos dentro de lo que es antipublicidad. Y vieron dos de las causas de justificación, que es la legítima defensa y el estado de necesidad. Les pregunto si hay alguna duda, alguna inquietud, eh, sobre todo de cómo funciona esta causa de justificación dentro de un análisis, cuando uno está tratando de determinar si una conducta constituye o no delito. Llegamos a este momento del capítulo de la antijuricidad. Para esto, recapitulando un poco, yo ya determiné que esa persona realizó una conducta, ¿sí? Una conducta, que ya tiene, que es el género de la constitución del delito, que ya tiene una característica, que esa conducta encaja en un tipo penal. Decimos que la conducta entonces es típica. Y ahora estamos analizando si esa conducta, además de ser típica, es antijurídica. ¿Qué dudas tenemos del funcionamiento hasta acá? ¿Ninguna? Sí, Si se aplica la legítima defensa, la conducta deja de ser antijurídica, entonces. claro, claro. Deja de ser antijurídica. Y fíjate la consecuencia. Si un juez penal determina en una causa que la conducta está justificada, ¿sí? Cuando deja de ser antijurídica, decimos que está justificada, es la contracara. ¿Sí? Entonces la conducta es típica, pero está justificada, es decir, no es antijurídica. Cuando el juez penal dice eso, imaginemos que yo mato a una persona que me agredió, me defendí racionalmente y por lo tanto el juez penal me dicta un sobreseimiento porque actué bajo la causal de justificación de la legítima defensa. Esto significa que mi comportamiento, si bien encaja en un tipo penal, está justificado, es decir, maté conforme a derecho, tenía el permiso por la ley. Pero imaginémonos también que los familiares del fallecido me iniciaron una demanda civil, ¿sí? Por el resarcimiento, por haber matado a su familiar. La resolución del juez penal que está diciendo que yo actué conforme a derecho es suficiente para que el juez civil diga no hay nada que reclamar. ¿Por qué? Porque lo que en una rama del derecho, como es en el penal, se dice que actuó conforme a derecho, por eso insisto, lo subrayo, diciendo que el juez penal está diciendo que yo actué conforme a la ley, mal puede exigirse una indemnización en otra rama del derecho. Una aclaración, siempre y cuando se reclame bajo los mismos presupuestos de responsabilidad. A ver, a ver.
Eh, puede ser que yo sea un policía, estaba en un bar, ¿sí? Me atacan por ser policía, yo estoy uniformado, y yo me defiendo y lo lastimo a la otra persona, ¿sí? El juez penal dice que yo lo lesioné, mi conducta es típica, lo que hay conforme a derecho. Muy bien. La demanda civil que me hace esa persona por las lesiones que le causé, va a decir, no, mire, está justificado, dijo el juez penal, así que no tiene nada que reclamar. Hasta ahí estamos bien, porque está bajo los mismos presupuestos de responsabilidad. Pero imaginemos que yo, policía, tengo además un sumario administrativo, donde están diciendo que yo estaba en un bar cuando no tenía que estar. Yo tenía que estar en Independencia, esquina Colón, custodiando esa zona, un banco, supongamos. Entonces yo voy y le digo, no, mire, en el sumario administrativo me acaban de sobreseer, dicen que actué bajo legítima defensa. Así que en el sumario administrativo solicito que se dé por finalizado, que me absuelvan y nada más. ¿Estaría correcto? El No. que tenga una idea, con todo el derecho a equivocarse, ¿eh? Que abra el micrófono y que me diga si está bien o no, no está bien. A ver qué opina. Sí, Vamos, no está bien porque tiene que estar cumpliendo la función, eso no tiene nada que ver con que se haya defendido en legítima defensa. Son dos bien, cuestiones distintas. perfecto, Lucía. Por eso yo te decía, siempre y cuando sean bajo los mismos presupuestos. Es decir, el reclamo civil que me hace el lesionado son bajo los mismos presupuestos. Lo que decidió el juez penal, que le está diciendo actuó bajo legítima defensa, es correcto. Es los mismos presupuestos. No, actué conforme a derecho, no tengo que indemnizar a nadie. Ahora bien, no son los mismos presupuestos que el juez me dice, che, yo me defendí bien, a el reclamo administrativo que me están diciendo, vos no estabas trabajando en el lugar que tenías que estar. Vos no estabas en el lugar donde tenías que estar trabajando. Eso no tiene nada que ver con yo me defendí legítimamente. ¿Se entiende? Entonces, la solución del juez penal que dice que yo actué conforme a derecho, es decir, bajo una causa de justificación, servirá como bloqueo para cualquier reclamo en otras ramas del derecho si están reclamándose bajo los mismos presupuestos. Y acá en el derecho administrativo era otro presupuesto, otra infracción, y por lo tanto voy a tener que responder administrativamente por el lugar donde estaba cumpliendo. No tiene nada que ver con el lugar o lo que yo hice, mejor dicho. Bien. A ver, esperen que hay 3 personas en sala de espera. Bueno, dicho esto, sigo preguntando si tienen alguna otra duda con las causas de justificación. ¿Tienen alguna inquietud de cómo funciona? Ya me preguntaron cuál es la consecuencia. Sí, es correcto. Si yo actúo bajo la legítima defensa o el estado de necesidad, voy a la teoría del delito y digo que cometí una conducta, es típica, pero no porque está justificada. Y sigo agregando información. Cuando la conducta es típica y antijurídica, ahí decimos que se cometió un injusto. El injusto penal es la conducta típica y antijurídica. Eso se llama injusto. ¿Es lo mismo que delito? No. Delito es conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, vieron que yo al inicio les había dicho en este curso que hay palabras que parecen sinónimos. Injusto pareciera sinónimo de delito o ilícito. Delito e ilícito son sinónimos. Pero no es lo mismo. Cuando yo digo la conducta se demostró que es un injusto, lo que estoy diciendo es que la conducta es típica y antijurídica. Para que constituya delito, después tengo que determinar además que el sujeto sea culpable. La culpabilidad la va a explicar la doctora Camadro, sin perjuicio de lo cual ustedes tienen, voy a admitir una persona más, tienen en el campus unos videos explicativos de lo que es la culpabilidad.
esos videos los hice yo para la cursada anterior. Así que además de las clases que va a dar Camadro, culpabilidad lo van a poder ver en esos videos. Retomemos el tema de hoy, si no hay ninguna otra pregunta entonces de lo que hasta ahora venimos viendo, y vamos a ver otras causas de justificación. Otras causas de justificación. Vamos a explicar inmediatamente el ejercicio de un derecho, de un cargo, de un deber. ¿Sí? En el programa, después vamos a ver obediencia debida, y vamos a terminar con exceso. Se lo conoce como el exceso en la legítima defensa, pero es el exceso en las causas de justificación. Eso va a ser la clase de hoy. En el programa van a ver que también está cumplimiento de un deber, como una causa de justificación. Cumplimiento de un deber. ¿Les suena haberlo estudiado esto? Cumplimiento de un deber ya se los explicamos. Cuando vimos tipicidad conglobante, ¿sí? En el manual de Zaffaroni, el cumplimiento de un deber está dentro de la tipicidad. ¿Está bien? Lo que pasa es que el programa es uno de los pocos autores que estudia el cumplimiento de un deber dentro de la tipicidad. La mayoría lo estudia como una causa de justificación. Ahora les voy a explicar la diferencia. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar en el Código Penal, en el artículo 34, dónde está el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o de un cargo. ¿Está bien? A ver, compartir, esperen que... Vamos a compartir. ¿Lo están viendo acá el artículo 34 del Código Penal? Sí, sí. ¿Abran? Sí, perfecto. Sí. Bien, el título siempre no son punibles. En el ámbito del Código Penal, en el 34, están todos juntos. ¿Está bien? Es tarea nuestra saber distinguir cuando, por ejemplo, el inciso primero, que es inimputabilidad, hay causas que excluyen conducta, cuando inciden en la actividad del delito. Nos vamos a ir al inciso cuarto, ¿sí? Y acá está, el que obrar en cumplimiento de un deber, que yo les dije que ya les explicamos en tipicidad, o en el ejercicio legítimo de su derecho, autoridad o cargo. ¿Sí? Fíjense que en el inciso quinto está el que obrare en virtud de obediencia debida. Estas van a ser las causas que vamos a trabajar hoy. No cumplimiento del deber, insisto, ya se los explicamos, pero sí vamos a inmediatamente a empezar con el ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Dejo de compartir y vamos a ver por qué es distinto. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, que pareciera lo mismo, y no es lo mismo. A ver, la razón por la cual Zaffaroni nos propone estudiar cumplimiento de un deber en la edad es porque ahí se genera una contradicción entre normas que vienen bien contradictorias que chocan. Entonces, el estudio, el análisis y la interpretación de cuál prevalece es en el ámbito de la tipicidad. La contradicción es la siguiente. Por ejemplo, está prohibido privar de libertad a una persona. Si yo privo de la libertad a una persona, cometo el delito justamente de privación ilegal de la libertad y voy preso. Es una norma que dice no tenés que privar de libertad a la gente. O sea, del tipo penal que está en el 141, el que privar ilegítimamente la libertad a otro, deriva la norma no privar de la libertad. Muy bien. Pero determinadas personas, por ejemplo los policías, se enfrentan en algún caso con una contradicción de normas. El policía que encuentra robando a un ladrón tiene la obligación de ¿qué? De detenerlo, justamente de privarle de la libertad. El policía entonces que se encuentra con un delincuente robando, tengo que admitir a una persona más, a ver, creo que ya lo he admitido. Bien, el policía que encuentra a una persona robando tiene al mismo tiempo, puede privarlo de la libertad que encaja en un tipo penal y al mismo tiempo está obligado a privarlo de la libertad porque si no, incumple otra norma penal, ¿sí? En cumplimiento de los deberes del funcionario público. Es su deber aprenderlo.
En estas circunstancias, el policía se encuentra contra dos normas que chocan. Por un lado, no privar de la libertad, y en el otro, que si no lo hago, voy preso. Es obligatorio para el policía privarle de la libertad. Entonces, Zaffaroni dice, este cumplimiento del deber, que es la colisión de dos normas, no podés hacer esto, pero al mismo tiempo, si no lo haces, vas preso, es un análisis que se hace en la tipicidad, necesariamente, porque son dos normas que chocan, una norma que prohíbe y una norma que exige. Subrayo por la diferencia que va a venir en un momentito. En este caso, el policía no es facultativo, no es que puede elegir si lo deja en libertad o lo detiene. No, está obligado. Es una norma que le dice, tenés que hacerlo si no vas preso. Por eso, esa colisión de normas, una norma que me impide hacer algo y una norma que me obliga a hacer algo en cumplimiento de mi deber, me está exigiendo un análisis normativo. Por eso es tipicidad conglobante. Esa es la razón por la cual se estudia en tipicidad el cumplimiento de un deber. ¿Y por qué el ejercicio de un derecho no? Vamos a explicar qué es el ejercicio de un derecho primero. Una conducta puede encajar en un tipo penal. Hasta ahí decimos entonces que la conducta es típica. Pero puede ser que esa conducta que encaja en un tipo penal sea producto del ejercicio de un derecho, el ejercicio de una autoridad o de un cargo. Entonces, la diferencia que hay con el cumplimiento de un deber, que acá es facultativo, pero vamos a verlo con un ejemplo, así ustedes lo entienden. Por un lado, hay un tipo penal, si tienen el código penal, yo lo tengo abierto, esperen que voy a compartir nuevamente la pantalla. Vamos al artículo 173, que son las estafas especiales, y vamos a ver el inciso segundo. Estoy llegando al 173, acá está, ven el título, estafa y otras defraudaciones. 172 es la estafa genérica, 173 son las estafas en particular. Fíjense el inciso segundo. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyera a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración, que genera la obligación de devolver. Vamos a trabajar con este ejemplo. A ver, yo llevo mi auto a reparar, se lo llevo al taller, es decir, voy y le entrego mi vehículo al tallerista. Luego de 3-4 días que realiza su trabajo, lo voy a buscar y el tallerista me dice, le tengo que pagar 50.000 pesos. No, ni loco, me lo llevo. No, no te lo podés llevar, me dice. Sí, me lo llevo. Vos tenés la obligación de restituírmelo. Yo te lo dejé y vos me lo tenés que devolver. La conducta del tallerista, vamos a analizarla, estaría el que con perjuicio de otro se negara a restituir, ¿sí? Una cosa mueble que le haya sido dado, se lo dejaron para reparar, con la obligación de devolver. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna duda de que la conducta del tallerista que no me quiere restituir el vehículo les para que digan que no encaja en ese tipo penal? No, por supuesto. La conducta del tallerista encaja en el tipo penal. Ahora bien, el tallerista no me lo devuelve. No me lo devuelve. Voy y le hago la denuncia penal. Voy y le digo, mire, señor comisario, tallerista Juan Pérez no me devuelve mi auto. Acá están todos mis papeles, el auto es mío, yo se lo dejé para arreglar, mire, acá tiene el presupuesto, salía 20.000 pesos, y ahora me quiere cobrar 50.000 pesos y no me lo restituye. Bueno, la conducta encaja en el tipo penal. ¿Es antijurídica? No, no. Porque hay un derecho que lo puede ejercitar, como todo derecho, es facultativo. Esa es la diferencia con cumplimiento de un deber. El tallerista tiene el derecho de ejercer la retención, ¿sí?,
por el crédito que tiene por su trabajo. Es decir, está ejerciendo se llama derecho de retención. En el viejo código estaba en el 3939, en el nuevo código está en el 2587 y siguientes del Código Civil. Es el derecho que tiene todo acreedor de retener una cosa por la cual tiene un crédito. ¿Está bien? Si lo quiere ejercer, está entonces ejerciendo un derecho. Sí, te escucho, Gabriela. Sí, pero en realidad no es justo, porque si el importe era 20 y después le dice 50, le mintió, y al momento de retirarlo, vamos a hacerlo para que no pase. Eso sería, después tendría que ir a la vía, digamos. No, Gabriela, espera. Espera un poquito, para que no nos vayamos a discutir. Él me dijo, me llamó por teléfono, me dijo el tallerista, mirá, Gustavo, lo desarmé el motor y hay que cambiarle muchas cosas más. Va a salir bastante más. Sí, no te hagas problema, hacelo. Así no nos vamos a una discusión civil. Entonces, cuando lo voy a pagar, me dice, no, yo no te voy a pagar eso. O, por ejemplo, cuando yo voy me instalo en un hotel, 5 estrellas, me paso 4 días, comí todo, desayuné, toda la cuenta. Sí, cuando me voy a ir, le digo, no, yo no te pago nada, y abrime la puerta de la habitación que tengo que sacar todas mis cosas. El del hotel me dice, no, voy a retener todo. Entonces, pasa lo mismo. La conducta encaja en el tipo penal de retención indebida, pero el hotel, en este caso el conserje, el administrador, quien sea, está ejerciendo el derecho de retención. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. La conducta es típica, pero es el ejercicio de un derecho que me justifica. Tengan en cuenta que bajo el nombre de ejercicio de un derecho se estudian todos los derechos que tenemos las personas y que pueden provenir del derecho civil, del derecho laboral, del derecho penal, del derecho administrativo. ¿Sí? Son ejercicios del derecho que tengo yo, incluso derechos que me están garantizando constitucionalmente. A ver, si alguien me quiere privar de la libertad, yo tengo el derecho de defenderme, más allá que sea una legítima defensa, también encajaría en una segunda causa de justificación, que es el derecho de defender, el ejercicio del derecho de mantener mi libertad. ¿Está bien? Entonces, siempre y cuando sea una conducta contraria al derecho. Si un policía me quiere detener porque estoy robando, no tengo el derecho a defenderme. Pero sí cuando estoy en ejercicio de la protección de mi libertad. Todos los derechos se pueden defender. Todos los derechos se pueden defender. Incluso, mientras una conducta encaja en un tipo penal, pero yo me estoy ejerciendo un derecho, ese derecho entonces corresponde. Fíjense ustedes, a veces concurren dos causas de justificación, pero si... Perdón, doctor. Sí, te escucho, Pedro. Sí, pero ahí no entran en juego los bienes jurídicos, ¿verdad? Porque si uno No. O sea, después, está... Sí, te escucho, a ver. Y si uno, está robando y a mí me ponen preso, está bien, Sí. me ponen pero mi libertad vale más que una galletita que estoy robando. Sí, no, pero el policía tiene el derecho, tiene el deber de detenerte. Entonces, si vos encima golpeás al policía, además de robar, estás causando lesiones. Y si lo matás, estás además causando homicidio. Vos no podés decir, no, pero estoy defendiendo mi libertad. No, porque en ese contexto no lo podés defender, porque vos tendrías que, como estás cometiendo un delito, no tenés entonces el derecho a defender, a ejercer ese derecho. No tenés el derecho a que no te priven de libertad porque justamente vos estás cometiendo un delito. Si por más que sea mínimo, claro. Si vos vas por la calle y te quieren secuestrar, tenés todo el derecho de defenderte. Estás ejerciendo el derecho de mantener que la libertad es inviolable. Eso te lo garantiza la Constitución.
¿Está bien? Entonces vos te podés defender, más allá que sea también legítima defensa, quizás, también es el ejercicio de un derecho. Seguramente vas a ir directamente por legítima defensa, que es la madre de todas las causas de justificación, podemos decir. Pero también estás ejerciendo un derecho, estás protegiendo tu libertad. Vamos a ver que en muchos casos pueden concurrir dos causas de justificación, pero no es tema de ahora. Sigamos con el ejercicio de un derecho. Otra cuestión y me olvidé de aclararles al inicio, muchos autores dicen que el ejercicio, les dije, de un derecho, autoridad o cargo. Todos los autores dicen que todos estos ejercicios o estas causas de justificación podrían agruparse en dos: cumplimiento de un deber por un lado y ejercicio de un derecho por otro. Ahí están todas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir la explicación teniendo en cuenta la letra del Código Penal. Es cierto que el ejercicio de una autoridad o de un cargo, en muchos casos, va a entrar dentro del ejercicio de un derecho, pero no importa. Nosotros vamos a seguir estudiándolos como independientes, es más claro, y aparte respetamos el programa de estudio. Entonces, el ejercicio de un derecho son todas aquellas actividades que yo puedo llegar a realizar, si bien encajan en un tipo penal, pero que van a estar justificadas porque tengo la facultad de ejercer ese derecho, de proponerlo. Les iba a dar un ejemplo, y aparte para que ustedes lo entiendan mejor. Todos los particulares tenemos un derecho que se llama pro magistratu, que en un caso donde somos víctimas de un delito, tenemos las mismas facultades como si fuera la autoridad. ¿Por qué? Porque el Estado no llega a defenderme con un policía y por lo tanto yo puedo subrogar en esas facultades. Por lo tanto, si a mí vienen y me roban, yo tengo el derecho de correrlo y detenerlo, de aprenderlo, hasta que venga la policía. ¿Sí? Ustedes van a decirme, bueno, también para recuperar el teléfono, supongamos que me robaron, ustedes van a decir también encajaría en una legítima defensa. Sí, sí, pero yo además lo estoy privando de libertad, lo estoy aprendiendo, como si fuera un policía. Esto es una facultad que me lo da el Código de Procedimiento Penal. Los particulares, cuando somos víctimas del delito, tenemos el derecho de perseguirlos, aprenderlos, no lincharlos como pasa habitualmente, sino entregarlos a la autoridad policial. ¿Está bien? Para que sea juzgado. Eso es un derecho mío. Si yo quiero lo ejerzo. Fíjense la diferencia con el policía. El policía si ve que están robando, es cumplimiento de un deber, no es facultativo. Tiene la obligación de perseguirlo y aprenderlo. Por eso se estudia en tipicidad, cumplimiento de un deber. Yo acá, si a mí me roban, yo tengo la facultad de aprenderlo. Eso significa que si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Si lo llego a hacer, es una causa de justificación. Bien, vamos a trabajar ahora con otro ejemplo. Esperen, acá en Zaffaroni les da también otros ejemplos de ejercicios de derechos específicos. Si quieren ustedes después lo estudian, está el ejercicio para el derecho a abortar, que está en el Código Penal del artículo 86, ¿sí? Los supuestos reglados cuando corre riesgo de la madre, hay derecho de aborto, cuando corre riesgo la integridad física y psíquica, por ejemplo, quien es víctima de una violación podrá abortar porque hay una clara afectación a la integridad psíquica, producto de un delito, entonces estaría justificado ese aborto. Está el caso de la integridad física, que son los que yo les expliqué hoy. También hay un ejemplo de la libertad de conciencia, es como un ejercicio de un derecho. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que en algún caso pueden cometer algún delito en algún tipo penal, algún delito contra la solidaridad, y que se nieguen a prestar o colaborar con sangre. Saben ustedes que es una cuestión cultural, es una cuestión de conciencia disidente, y si un testigo de Jehová, se niega a donar sangre basado en su conciencia, es porque está ejerciendo un derecho. En esos casos, si llegara la conducta a encajar en un tipo penal, estaría también ejerciendo un derecho, ¿sí? La libertad de conciencia. Y el otro que ejemplifica es el derecho a la libertad de movimientos, que era algo que yo les estaba explicando y que también Pedro me pidió
aclaración, que es la persona que está siendo privada de libertad ilegítimamente. Yo me puedo defender porque es un derecho constitucional. Esto lo van a encontrar también en el manual de Zaffaroni, dentro del ejercicio de un derecho, pero de derechos específicos, el de la libertad de movimientos, el de ejercicio del derecho a abortar, en los casos especiales previstos en nuestro Código Penal, y el caso de la libertad de conciencia. Dicho esto, avancemos un poco más. ¿Cuándo habría un ejercicio de un cargo, por ejemplo? Fíjense ustedes que alguna persona que está ejerciendo un cargo, por ejemplo, impuesto por la ley, un tutor o un curador, podría cometer algún delito. Podría ser denunciado y esa conducta encaja en un tipo penal. Por ejemplo, el tutor que a un chico, por alguna razón, lo deja encerrado en la casa y no lo deja salir. Supongamos que esa persona es denunciada penalmente por privación ilegal de la libertad. Lo que va a decir esa persona, que si está obviamente ejerciendo el cargo dentro de las facultades, yo no lo dejé salir, lo dejé encerrado por tal circunstancia. Estaría entonces justificada esa conducta típica porque está ejerciendo un cargo. Son en los supuestos donde se designa a una persona para que cumpla con un rol. Generalmente se ejemplifican con los cargos de tutor, curador, un cargo de administrador, ¿sí? A mí me pone el curador también es eso, el curador de un insano que dispone de bienes. Y alguno lo podrá denunciar por alguna estafa, algún fraude, pero si la conducta es correcta, él lo puede hacer y no hay ningún fraude porque actuó dentro del margen de su cargo. También, fíjense cómo se va modificando, cómo va evolucionando. Antes, hoy no, lo resalto antes de decirlo, lo van a ver en los manuales antiguos penales, se trataba como el ejercicio del derecho de corrección, se llamaba, que era como el ejercicio dentro de la patria potestad o cumpliendo el rol del padre, que lastimaba la corrección a su hijo, le daba un golpe de lo que se denominaba la corrección, el derecho correctivo de los padres hacia los hijos. Hoy en día está prohibido eso, pero antiguamente una cachetada, una lesión mínima, leve, por ejemplo, constituye una conducta, pero se decía que era el ejercicio de un derecho. Entonces quedaba justificado. Hoy en día ya no. Los derechos del niño, la interpretación y la educación han puesto límites y justamente hoy en día, quien quiera ampararse en el derecho de corrección y justamente le pegó fuerte a su hijo y le causó lesiones, no estará dentro del ejercicio de un derecho. Quizás haya habido un exceso, que lo vamos a ver después. Ténganlo presente como ejemplo. Por ahí el padre dice, pero yo le pegué con el cinto porque hizo tal cosa. No, bueno, es conducta típica y eso no llega a justificar esas lesiones. Insisto, en los manuales viejos, Soler, Núñez, Fontán Balestra, lo van a encontrar como el derecho de corrección. Hoy ya no es admitido. El ejercicio de un cargo también pueden tomar ejemplos, y hablaba, lo recuerdo por el tema de las lesiones, ninguno de nosotros va a ser de nuestra época. Pero es un maestro hasta podía golpear al alumno. Les estoy hablando de 30 años atrás. Y era el ejercicio de un derecho o de una autoridad o de un cargo, se decía. El maestro que golpeaba o encerraba al estudiante que no hacía los deberes, que los encerraba o en el baño o en una salita, y los dejaba encerrados. Hoy en día eso sería conducta típica y no llega ese ejercicio de un cargo o autoridad, el docente, a justificar. Bien, tengan en cuenta entonces que bajo una autoridad o el ejercicio de un cargo podemos cometer conductas que son típicas. Podemos cometer una conducta que encaja en un tipo penal. Pero si está dentro de mi competencia, es decir, dentro de mis funciones, y yo lo cumplí correctamente, esa conducta que es típica va a estar justificada. Va a entrar el permiso del artículo 34
inciso 4 del Código Penal, cuando dice el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Veremos cuál supuesto es. No confundan, se lo subrayo por 10ª vez, con cumplimiento de un deber. Acá sí hay diferencia. Uno es obligatorio y el otro facultativo. Perdón, doctor. Sí, Y con el caso Chocobar, que no debe ser la primera vez que le preguntan cómo es. no es la primera vez. Ni va a ser El la caso última. Chocobar es más conflictivo. Eso es más para el cumplimiento de un deber, que lo estudiaron en tipicidad conglobante, y en algún caso puede actuar como legítima defensa si el policía además es puesto en riesgo su integridad física. La dificultad es lo que pasa es que yo tendría que hablar por información periodística y ya no confío tanto. No confío tanto en el contenido de la información, en lo que dicen una y otra cosa. O sea, yo podría hacer un juicio televisivo, sí, pero no jurídico. Para hacer un análisis jurídico tenés que hacerlo dentro de una causa penal. Fíjate que hay un párrafo de Zaffaroni. A ver, yo puedo matar, para ser racionalmente, debe ser para defender mi vida. Para una propiedad no puedo matar. Los bienes jurídicos son distintos. Pero por ahí puedo proteger bajo... A ver, yo puedo decir que si bien me están intentando robar, al mismo tiempo están poniendo en riesgo mi vida, porque me están diciendo, dame el reloj, y me están apuntando con un revólver. Entonces no es solo la propiedad en ese caso concreto. No nos confundamos. Es propiedad y vida. Entonces, si a mí me están apuntando con un revólver a la cabeza, yo lo que estoy, si yo lo mato, estoy defendiendo mi vida. Ahora bien, yo hace poco, y salió en el diario, absolví a una persona, a un empleado penitenciario, que estaba haciendo una compra en un comercio, le entran a robar 2 personas, le ponen el revólver en la panza, lo sacan de ahí, le gatillan, no sale el disparo, y él saca el revólver, le dispara. El otro delincuente sí le dispara, él sigue disparando y mata a uno. Para mí eso es justamente legítima defensa. Salió la semana pasada, o ahora 10 días. Pero distinto es si a mí me acaban de robar el teléfono y se van corriendo. Ya no hay riesgo para la vida, se van corriendo. Si yo le disparo ahí y lo mato, eso no es legítima defensa. Distinto, si yo en vez de tirarle un tiro a la cabeza o a la espalda, le tiro un tiro a las piernas y lo lesiono. Eso ya es un daño que es proporcional a lo que estoy generando. Y estoy con la facultad todavía de detener, porque no lo voy a matar, le voy a causar una lesión y no hay problema. Pero fíjense, esto está en Zaffaroni. A ver, permítanme buscarlo, el párrafo. Lo encuentro fácil, de memoria. Acá está, fíjense, escuchen, yo para leerles este párrafo y no malinterpretar. Miren, cuando dice el derecho a la libertad de movimientos, de igual forma, también estará justificada la acción lesiva en los límites de la legítima defensa de quien salvaguarda su derecho constitucional de opción de salir del país. Esperen que le estoy leyendo justamente un párrafo equivocado. Es este. Más allá de cualquier disposición reglamentaria, es una agresión ilegítima. Es una agresión ilegítima el uso de un arma con poder letal solo para detener a quien se fuga si éste no ejercía violencia ni ponía en peligro a uno mismo. Fíjense, solo para detener, si yo le pego un tiro y lo mato, eso no es ejercicio de un derecho, eso no es legítima defensa, eso no es cumplimiento de deber, eso es homicidio. Porque la libertad, o la vida, perdón, por más que sea de una persona que acaba de cometer, el Estado no la puede privar por el hecho de detenerlo. Ya habrá otra manera, otra oportunidad para detenerlo, pero la vida no se la puedo quitar, porque en realidad ni siquiera le doy el derecho a explicar qué fue lo que pasó. Por ahí se están confundiendo, no soy yo el que robé, yo corro y me pegan un tiro. Entonces, no hay que matar al que está escapando. ¿Hay que lesionarlo? Sí, le puedo tirar un tiro a los pies, puedo tirar un tiro al aire y decirle, deténgase, pero no lo puedo matar. Eso parece algo básico de todo Estado de Derecho. ¿Está bien? ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? Sí, hola, Luciane.
Entonces, Sí, Luciana. hubo un caso también acá en Mar del Plata que fue importante, en el que un médico le dispara, pero lo que pasa es que estaba en el patio de su casa. Le disparó, lo mató, pero no había entrado todavía a robar. En ese caso, entonces, tampoco podría estar legitimada la legítima defensa, porque como no entró a robar, no lo puso en peligro, estaba en el patio. No, no. O sea, la legítima defensa, incluso la que se presume, ustedes estudiaron legítima defensa con Fernanda, el Código Penal me da hasta, fíjense, el 34 sexto está, vamos a compartir pantalla, está la respuesta a lo que vos estás planteando, que es la presunta. Vamos otra vez al 34. Fíjate, se entenderá que concurren, o sea, es una presunción de legítima defensa, se entenderá que concurren todas las causas, los requisitos para la legítima defensa, aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura, o sea, rechazar el escalamiento o la fractura de los cercos, paredes, o entrada a una casa, departamento, de cualquier dependencia, cualquiera que sea el daño ocasionado por el agresor. Es decir, lo que me está diciendo el Código Penal es que se presume que hay legítima defensa si hay alguien que está intentando ingresar a mi casa. Lo puedo matar. Ahora, si está en el patio de mi casa, yo no sé cómo será, vamos a dejar de compartir, yo no sé cómo será el caso que te estás imaginando. Si escaló el paredón, se metió en mi patio y está por venir directamente, y lo estoy viendo, y está por venir a mi puerta de la cocina, y la está por abrir, yo lo puedo matar. Porque está dentro de mi propiedad, escaló, encaja en todas las circunstancias. Pero de noche. No siempre de noche. O sea, de noche... Pero el código dice de noche. La primera parte. Porque si hay violencia, ya se presume, ya está dentro de lo que es la legítima defensa. Si yo puedo justificar que entró a mi casa, que es mi propiedad, escaló, rompió Fíjate que no exige que esté dentro de mi casa. Si lo encuentro dentro de mi casa, sin fuerza ni violencia, de noche sí lo puedo matar también. Sin fuerza ni violencia, pero está de noche. En la otra se requiere que haya fuerza, que haya roto, que haya escalado algo. Son casos previstos de legítima defensa. Es difícil hablar en general. Hubo un caso, no me toca legítima defensa, hay uno aberrante. Un ingeniero en Buenos Aires, la sexta vez que le robaron el estéreo del auto. Él escucha la alarma de su auto, se da cuenta que le habían robado el estéreo, él estaba en su departamento, lo que está en juego es la propiedad, agarra el arma, se sube a su coche y sale a buscarlo. No llamó a la policía, salió a buscarlo. A las 6 cuadras, en la parada en el cruce de la vía, en Buenos Aires, encuentra a los dos en el auto que él había visto. Se le puso al lado y le pegó un tiro a cada uno. Los mató. Como era un ingeniero, es decir, una persona buena, es ingeniero, en primer momento lo absolvieron. Dijeron que eso era legítima defensa. Legítima defensa. Eso no encaja a legítima defensa. Obviamente que después recurrieron, apelaron, y obviamente que la Cámara revocó ese sobreseimiento. En definitiva, le terminaron dando una condena por exceso en la legítima defensa, que ahora la vamos a ver, y tampoco encaja en legítima defensa. Pero insista, era uno bueno y los muertos eran dos malos. Entonces se hace para el bueno o el amigo todo, para el enemigo nada. Y eso no es justo, pero fue la solución. Eso en un juicio por jurados también terminaba de la misma manera. El jurado hubiese dicho, y bueno, el imputado es un ingeniero, los muertos son dos ladrones, y pareciera que estaría todo justificado. No es así. El derecho hay que aplicarlo cueste lo que cueste. Pero salgamos de la legítima defensa, que no es el tema que nos ocupa hoy, y vayamos a la obediencia debida. ¿Qué hora es? A ver, son 15:46. Vamos bien, vamos bien. Profe. Sí, ¿quién me habla? Camila. Narela. Carmina, sí, no, te escucho. Narela. Hay algo que no me queda claro y es si la Narela. legítima defensa. Sí, ¿por qué la legítima defensa no es un ejercicio de un derecho? O sea, no me queda clara la diferencia entre uno y otro. Bien. Te dije hoy que la madre de todas las causas de justificación es
legítima defensa. El estado de necesidad sería el segundo. Son los supuestos que absorben a todos. Eso, a veces, una misma conducta defensiva encaja en los dos. Legítima defensa y además ejercicio de un derecho. Y esto lo vamos a ver a continuación de que explique obediencia debida. Vamos a explicar la concurrencia de causa de justificación. El ejercicio de un derecho es muy amplio, ¿sí? Y también podría concurrir. Cuando digo concurrir es que al mismo tiempo una persona puede estar justificada por dos causas de justificación: legítima defensa y ejercicio de un derecho. ¿Sí? No son incompatibles, no son incompatibles. Pero la legítima defensa es bien estricta. Es cuando está mi vida en juego, hay una agresión ilegítima, yo la voy a repeler de manera racional, es decir, que la agresión y la defensa son proporcionadas. Y yo no provoqué suficientemente esa agresión. Cuando se dan eso, todos los juristas, vamos hacia la legítima defensa. Nadie va a decir, y bueno, pero yo además ejercí el derecho de preservar mi vida, que es más confuso. Acá si es una legítima defensa clarita, el defensor va a demostrar, hay una agresión ilegítima, yo me defendí racionalmente y yo no provoqué. Listo. ¿Se entiende, Narela? O sea, no es que se excluyen. Puedo decir, mire, además de legítima defensa, ejercí un derecho. ¿Cuál es el derecho? Es el derecho constitucional de preservar mi vida. Está bien, pero en este caso hay una bien específica, que es la legítima defensa. Entonces todos vamos a esa que es más específica. ¿Sí? ¿Se entiende, Narela? Bueno, obediencia debida. Obediencia debida es un viejo instituto que van a encontrarlo en el manual. En el manual viejo de Zaffaroni lo explica. Yo voy a seguir esa explicación para que ustedes sepan de qué se trata. En el viejo, de nuevo, lo tratan culpabilidad y dice que ya no tiene sentido. Explicar obediencia debida no tiene sentido, que es una institución propia de aquellos ámbitos jerarquizados, pero ¿cómo puedo remarcar este requisito? A ver, claramente jerarquizados, porque son ámbitos que se aplican en ámbitos militares y ámbitos policiales. No son útiles, no es útil, no es aplicable en ámbitos laborales, donde si bien tengo que obedecer la orden de mi jefe, no llega a ser obediencia debida, y ahora vamos a ver la razón. Pero Zaffaroni dice, mire, lo de obediencia debida ya no tiene sentido, porque es una institución arcaica, y en las nuevas legislaciones, todos los casos que se puedan resolver por la vieja obediencia debida, actualmente se pueden resolver de la misma manera bajo un error de prohibición, bajo una causa de justificación como la legítima defensa, cumplimiento de un deber, o una causa de exclusión de culpabilidad. Entonces está diciendo Zaffaroni, hoy en día no sería necesario. Esto lo van a ver, insisto, en el nuevo manual, está incluso en culpabilidad. Nosotros lo vamos a tratar acá en causa de justificación porque el programa lo pide acá. ¿Qué es la obediencia debida? Imaginen ustedes que la relación con el derecho penal es que la orden que tiene que cumplir el subalterno encaja en un tipo penal. Por ejemplo, el jefe del batallón del GADA le dice al oficial, mire, al conflicto Gustavo Fisore enciérrelo 48 horas. Esa orden la tiene que cumplir porque es propio del ámbito jerarquizado. Por eso se habla de obediencia debida. Si yo no cumplo esa orden, en ese ámbito estrictamente jerarquizado, puedo tener sanciones. Si yo le digo al jefe, no, yo eso no lo voy a hacer, yo puedo ser sancionado y puedo ser excluido del régimen militar. O puedo tener sanciones de ir yo a estar 48 horas privado de libertad. También puede llegar a pasar en el ámbito policial. Un juez que le da la orden a un policía de detener a Gustavo Fisore.
orden de detención para Gustavo Fisori. ¿Qué tienen que hacer? En esto donde la orden hay que cumplirla siempre y cuando tenga apariencia de legalidad. Y la tienen que cumplir. Pero imaginemos que no es una orden válida. No es una orden válida. El jefe del regimiento del GADA no hizo ningún sumario administrativo, el conscripto no incumplió nada, sino que le está haciendo pagar por bronca. Va a estar 48 horas encerrado en su habitación porque yo quiero. ¿Eso es válido? No. ¿Eso es un delito? Sí, es privación ilegal de libertad. ¿Y quién la priva? Efectivamente, al conscripto, ¿quién lo priva de libertad? El oficial. El oficial. Acá es donde tiene incidencia, entonces, este instituto de la obediencia de vida. El policía lo tiene que cumplir sí o sí, porque si no tiene las consecuencias. Lo que va a hacer es lo siguiente. El oficial, no me acuerdo qué nombre del oficial, pero el oficial va a decir ante la denuncia por privación ilegal de la libertad, señor, yo lo encerré, es cierto, yo realicé la conducta y es típica de privación ilegal de la libertad, pero yo obedecí la orden de mi jerarca, ¿sí? La tenía que cumplir. Eso es obediencia de vida. Entonces, el juez va a decir, Gustavo Fisore, el oficial, realizó una conducta típica, pero está justificada por obediencia de vida. Artículo, yo se los mostré en el Código Penal, artículo 34, inciso quinto del Código Penal. Vamos de nuevo. 34, inciso quinto, el que obrare en virtud de obediencia de vida. Muy bien. Dejar de compartir, acá volvemos. Lo mismo pasaría con el policía, que cumpliendo la orden del juez, dice, mirá, a mí me dieron la orden, yo la tenía que cumplir. No había ninguna orden. El juez ilegítimamente le privó de libertad a una persona. Bueno, esto sería obediencia de vida. Pero ¿cuáles son los requisitos? Para que la persona se ampare en esa causa de justificación, se exigen 3 requisitos. Primero, que el que da la orden haya sido dentro de su ámbito de competencia. Es la competencia funcional. Es decir, que si a mí la orden de detener a una persona me lo da, en vez del juez, me lo da un empleado de un juzgado, yo no la tengo. Si la orden de encerrar a un conscripto me la da un oficial porque se le antojó a él, el otro oficial no la tiene que cumplir, porque esa no está dentro de las facultades de dar esa orden. Entonces, primer requisito, que quien da la orden esté dentro de su ámbito funcional. Segundo requisito. Y perdón, sí. pero esa orden me la puede dar, por ejemplo, siendo un juez, pero estando en la playa y sin ninguna causa ni nada, ahí ya no se cumpliría el requisito, ¿verdad? No, no. Y si a mí me llega, vos policía, a vos te va a llegar una orden firmada por el juez. Si a vos te llega la orden firmada por el... Por eso, no es por más que lo diga, de andar a tener a Josecito no, Pérez. Tampoco puede ser, porque la orden... Bueno, ahora vamos a ver, acordate ese mismo requisito, este mismo caso, lo resuelvo de otra manera. Segundo requisito. Gustavo, sí. Yo tengo lo que recuerdo mucho la obediencia de vida con los militares. Mucho. Claro. Creo que lo que más concuerdo ahora con... No me gusta mucho Zaffaroni, pero que esto que lo tenga que sacar me parece perfecto. Sí. Aparte, si cualquiera de estos casos, pero por ejemplo, nosotros estamos viendo la obediencia de vida es justificación si la orden es válida. ¿Sí? Si la orden es válida, no hay problema. La orden inválida es el problema. Entonces, yo no voy a mandar preso a una persona que cumple una orden que tiene apariencia de validez. Pero antes de sacar estas conclusiones, vamos a terminar los requisitos para que sepamos bien de lo que están hablando. Bien. ¿Sí? No nos apuremos, Luciana, vas a ver que dentro de un ratito te vuelvo a tratar los ejemplos igual que el de Pedro. El segundo requisito, que quien recibe la orden también tenga esa competencia funcional para cumplir la orden. A ver, si el juez le da al bombero, che, anda a detener a esta persona, el bombero tiene que decir, no la voy a cumplir, yo no tengo esa facultad para realizar esa conducta. Si la orden de detener, de encerrar a un conscripto, se la dan a otro conscripto, el otro conscripto tiene que decir, no, yo no puedo hacer eso.
Entonces, para que la obediencia debida tenga la posibilidad de justificar mi conducta, primer requisito, la competencia del que emana la orden. Segundo requisito, competencia del que cumple la orden. Tercer requisito, que es el que justamente le pedía que no se apuren ni a Pedro ni a Luciana. El último requisito, que la orden tenga apariencia de legalidad. La orden debe tener apariencia de legalidad. Si yo sé que el conscripto que quieren encerrar no hizo nada, es brillante, y además sé que el jefe del regimiento Delgada le tiene mucha bronca, no, esto no lo voy a cumplir. Si como me dice Pedro, el juez sentado en la silla, me dice, ya anda a detener a fulano tal, la orden, yo que soy policía, sé que tiene que ser escrita. Entonces esa orden no la voy a cumplir. No la voy a cumplir. Y vos, Luciana, me imagino que estabas planteando casos donde la orden era tirar a tal persona del avión al mar. No, eso no tiene apariencia de legalidad. Esa orden no la puedo cumplir. Esa orden jamás va a estar justificada. Entonces yo, que soy el que arrojé a una persona desde el avión al mar, pensaba distinto a mí. Entonces lo tiramos al mar. Entonces yo voy ante el juez y digo, no, mire, obediencia debida, juez. No. Salvo que me tiraran a mí. Si no. ¿Eso qué sería? No te voy a justificar por obediencia debida. ¿Legítima defensa? Claro, claro. Eso sí es legítima defensa, pero no es obediencia debida. Por eso Zaffaroni dice, no tiene incidencia la obediencia debida, porque todos los supuestos que intenta resolver la legítima defensa siempre va a estar resuelto por otro instituto mucho más claro que este viejo arcaico de la justicia militar. ¿Está bien? Pero siempre, y si el policía, a ver, sacamos la obediencia debida, a mí, yo soy policía, y el juez me dice, anda a detener te voy a hacer a vos, Pedro, a Pedro Castillo. Bueno, listo, yo voy y lo detengo. Pedro demuestra que es una orden ilegal y que fue privado ilegalmente de libertad. El juez va a ir preso. Y yo puedo alegar obediencia debida. Miren, hay algo mucho más claro, que lo vamos a ver en autoría. Se llama autoría mediata. El autor es el juez y me utilizó a mí como instrumento para privar de libertad a Pedro. No tiene sentido tampoco la obediencia debida. Pero esto, como todavía no le explicamos autoría mediata, ya lo vamos a ver, esto resolvería justamente uno de los supuestos de obediencia debida. Cuando el sujeto no sabe de la ilegalidad, no va a ir preso porque es un instrumento, no actuó con conocimiento, no es autor, no es partícipe, no es nada. Entonces yo como instrumento voy a estar apartado del delito y solo va a ser responsable el que dio la orden. Y justamente no intervino físicamente, se valió de su poder. Pero esto es, por ejemplo, mucho más fino. Lo que vale acá es que Zaffaroni propone que la obediencia debida no se utilice más y que todos los supuestos que trata de proteger al que obedece se puede también justificar con otros instrumentos del derecho penal, que no sería necesario la obediencia debida. Más allá de eso, está en el Código Penal, obediencia debida, y nuestra obligación es enseñársela. La obediencia debida entonces tiene esos tres requisitos. Para que una persona se justifique de una conducta típica, la orden debe ser impartida por una persona que tenía el ámbito funcional para impartir esa orden, que el que la llevó a cabo tenía la facultad o era dentro de su ámbito de competencia, y que la orden tenía apariencia de responsabilidad. Si la orden tiene apariencia de ilegalidad, yo tengo todo el derecho de negarme a cumplir con esa orden. Explicado esto, ya terminamos con todas las causas de justificación en particular. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando, bajo el título de concurrencias de causa de justificación, que está en el programa. Cuando hablamos de concurso de causas de justificación, concurso estamos hablando que en el mismo caso se pueden alegar dos causas de justificación. Acá puede ser el primer supuesto, que es inadmisible.
de concurso, que dos personas antagónicas que se oponen al mismo tiempo esgrimen causas de justificación. A ver, yo me peleo con, vamos a utilizarla, a Mara Rodríguez. Mara y yo nos peleamos, ¿sí? Nos agarramos a trompadas. Mara me pega a mí. Yo voy y hago la denuncia. Mire, yo también le pegué a Mara. Vamos a hacer el ejemplo completo. Mara me pegó y yo le pegué. Vamos los dos y hacemos las denuncias. Bueno, yo voy a decir, yo me defendí legítimamente. Mara va a decir, yo me defendí legítimamente. ¿Es posible? Fíjense que sería un supuesto que les estoy explicando. Concurso de causa de justificación, pero de manera opuestas. ¿Es posible? No. Una correcta interpretación del caso hará que uno de los dos tenga razón. Uno de los dos va a haberse defendido legítimamente. El otro no. Vamos a poner un ejemplo. Sí, el otro fue provocación, digamos. Va a ser o por provocación o porque va a ser directamente el autor el que hizo la agresión. Pero no quiero darle la respuesta. Pero ahora vamos a ver bien por qué. Voy a ser yo el responsable. Yo le pegué a Mara agarró y me pegó a mí. Yo le estoy pegando a Mara y Mara me empieza a pegar a mí. Vamos a analizarlo legítimo. Mara actuó bajo legítima defensa. Vamos a hacer el análisis jurídico. No, y a mí me parece eso. No. Vamos a hacer el análisis jurídico. Mara, ¿puede decir que ella repelió una agresión ilegítima? Primer requisito. ¿Ella puede decir que actuó bajo legítima defensa? Sí. Primer requisito. ¿Hubo una agresión ilegítima de mi parte? ¿Hubo agresión ilegítima? Nosotros la crucé en la facultad sin nada, fui y la golpeé. Y ella me golpeó a mí, yo la golpeé y ella me golpeó. Sí, hubo. Hay agresión ilegítima. Sí, hubo. ¿Hay racionalidad entre la defensa y el ataque? Es decir, como el código dice, racionalidad de los medios empleados, pero sabemos que no es solamente instrumentos, es ataque y defensa. La defensa de ella también a trompadas, no utilizó un arma. Sí, está bien. Sí, racionalidad. sí, está bien, hay racionalidad. Sí. ¿Y ella provocó suficientemente mi agresión? No. Correcto. No. Ella actuó entonces bajo legítima defensa. Sí. Bien. Sí. Ahora vamos a mi caso. Yo voy a ir y decir, mire, me estuvo pegando y yo también le pegué. ¿Yo puedo decir que hubo de parte de ella agresión ilegítima? No. ¿Por qué no? Vos para defenderte lo vas a decir. Vos también vas a decir que sufriste una agresión. No importa lo que digo. El hecho es objetivo. Yo la golpeé y ella me golpeó. ¿Yo puedo decir que hay legítima defensa? Vamos a ver. Primer requisito para que haya legítima defensa de mi parte, que ella me haya agredido. Primer requisito, agresión ilegítima. ¿Lo de ella fue una agresión ilegítima? No fue agresión ilegítima. No. ¿Por qué no? Bueno, si nos ponemos a ver así, sí, es una agresión ilegítima, pero dentro de los 3 puntos, no. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué la conducta de Mara es una agresión ilegítima? Y porque en realidad ella, me pegó. Bueno, sí. No. No. Agresión ilegítima significa lo siguiente. Agresión es toda conducta humana. Ilegítima contrario al ordenamiento jurídico. Mara actuó, si ella actuó bajo legítima defensa, ¿Mara actuó ilegítimamente? No. Hubo una conducta, hubo una agresión legítima, porque ella se defendió. Entonces, como ella, cuando me golpea, está ejerciendo un derecho, se está defendiendo legítimamente, nunca puede ser considerado agresión ilegítima. Entonces, lo que parecía que los dos actuaron bajo legítima defensa, una correcta interpretación, van a ver que uno solo cometió agresión ilegítima, yo. Mara, cuando me está golpeando, me está agrediendo legítimamente. Me está agrediendo legítimamente, porque me está agrediendo conforme a derecho. Ella tiene un permiso para golpearme. ¿Sí? Por eso se dice que nunca puede haber concurso
de causa de justificación de manera antagónica. La correcta interpretación va a ser que uno le corresponde la causa de justificación, el otro no. ¿Se entiende? Bien. El segundo supuesto de concurso de causa de justificación es el que recién hablábamos con Narela. Una persona puede al mismo tiempo estar justificado por dos causas de justificación. Es decir, hay concurso en el mismo sentido. La misma persona está amparada por dos causas de justificación. Esto lo explica Zaffaroni. Puede ser que alguno sea por especialidad más aplicable, pero no importa, tiene el mismo derecho de alegar las dos causas de justificación. Esto yo lo trataba hoy cuando al mismo tiempo me estoy defendiendo legítimamente y también estoy ejerciendo un derecho. Sí, obvio, porque es mucho más específica. En la práctica se alega solamente legítima defensa, pero no hay ningún motivo para decir, además, ejercí un derecho. Además me protegí un derecho. No hay ningún problema. Se podría hacer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de concurso de causa de justificación, tenemos que primero distinguir. Cuando se ponen de manera contradictoria, no es posible. Una correcta interpretación le va a dar la razón a uno que actúa bajo una causa de justificación, mientras que el otro habrá sido una conducta típica y antijurídica. El segundo supuesto de concurso es cuando son en el mismo sentido. Un concurso se llama positivo de causa de justificación. Se denomina concurso positivo de causa de justificación y esto es posible. Esto es posible. No hay ningún inconveniente de argumentar dos causas de justificación al mismo tiempo. Muy bien. Hasta acá entonces hemos terminado el segundo punto. Vimos todas las causas de justificación y vimos el concurso de causa de justificación. Vamos a pasar a explicar el exceso. Nos quedan... ¿A qué hora termina la clase? ¿Y cuarto? No. ¿Y media? Sí, tengo tiempo. Me va a llevar 10 minutos. Hacemos un recreo, una pausa de 2-3 minutos. ¿Quieren plantear alguna cuestión? Así no los atoro con tanta información. Yo tengo una duda, doctor. ¿Las ofendículas son tomadas como ejercicio de un derecho? ¿Cómo? ¿Las ofendículas son tomadas como ejercicio de un derecho? No, como legítima defensa. Son legítimas defensas predeterminadas. Ese es el nombre jurídico. ¿Cuáles son las ofendículas que me está preguntando Cintia? Cuando yo instalo, ¿puede ser también un ejercicio de un derecho para proteger mi propiedad? También, Cintia, también. Puede ser concurso de dos causas de justificación. Pero yo para defender mi propiedad, pero habitualmente se estudia como legítima defensa, las ofendículas son las defensas predeterminadas. ¿Vieron cuando los paredones ponen vidrios sobre paredones para que no se cuelguen y trepen? ¿Vieron cuando ponen hoy en día arriba de los paredones electrificación, cables electrificados? No con 220, sino con cauces electrificados. Bueno, esos son ofendículas, son defensas predeterminadas. Y si la validez, porque yo con estas ofendículas puedo causar lesiones a quien ingresa a robar, y va a estar sometido a las mismas reglas que la legítima defensa. ¿Sí? Va a estar sometido a las mismas reglas que la legítima defensa. Por lo tanto, voy a determinar luego si era racional o no. A ver, si yo para proteger mi gallinero, donde tengo 4 gallinas, ¿sí? Electrifico con 220 y mato a 2 delincuentes, va a ser difícil que sea racional la defensa predeterminada y voy a ir preso. Por 4 gallinas no puedo hacer eso. Ahora, si yo electrifico mi casa, ¿sí? Y pongo ofendículas, pongo una electricidad para que pegue una patada y nada más, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y también tendrá mucho sentido analizar si lo que yo estoy electrificando es dentro de la línea municipal o ya arreglada de la línea municipal. A ver, una cosa es electrificar el picaporte de mi casa que está en la vereda, que puedo matar a un chico que jugando casi tocó, o una casa que está retirada y que no hay acceso al público. Y también tendrá sentido.
porque en uno ni siquiera me defendí, que está en la vía pública, pasa un chico, pasa una persona adulta que se va apoyando, toca el picaporte y tenía 220 de gol. Lo maté, es un homicidio. ¿Sí? Distinto que me dé una descarga, y eso cumplió con la película. Si la persona va y me dice, mire, me lesionó la mano, me causó lesiones, ahora no puedo mover, tengo que ir al kinesiólogo, no, está dentro de... Si vos quisiste y te metiste en mi casa y te di una descarga eléctrica de tantos volts que te causó esas lesiones, y es también el derecho de protección a la intimidad, que lo van a ver en Zaffaroni, la propiedad. Yo tengo el derecho constitucional de defenderme. Y por ejemplo, el Bien, caso de un ¿alguna otra perro, duda? ¿se considera como una ofendícula? Un perro. Sí, se trata como una defensa. Sabemos que no estamos enjuiciando al perro porque esto no es conducta y no entra al derecho penal. Esto es lo primero que dejábamos afuera en el ámbito del derecho penal. Estamos estudiando la persona, la conducta de la persona que puso 2 pitbull para defender su casa. Y ha pasado que los pitbull han dejado los huesitos del delincuente. Es difícil porque generalmente yo ya sé que va a matar ese perro. Distinto es poner otro perro que tenga la facultad o la posibilidad de agredir, pero no matar. Depende de la personalidad. Si yo tengo legítima defensa ya presunta. 34, inciso sexto. De noche ingresó y como si le hubiese pegado un tiro, lo tocó el perro. Ahora bien, si yo tengo una casa de fin de semana que está desocupada, pero lo dejo al perro hambriento, por si alguien entra que lo coma, y no va a estar. Vas a tener muchos problemas para justificar esa conducta. Entonces, están los bienes jurídicos en juego. Si yo estaba dentro de mi casa y el perro me salvó, listo, tengo muchas posibilidades de que el juez diga que mi causa está conforme a derecho. Ahora bien, si solo defendí, como te decía hoy, una casa de fin de semana, donde tengo mi televisor color y tengo mi plancha y mi juguera, y no está a matar una persona por eso. No está a matar por eso. Pero bien, ahí va a estar difícil. Bueno, explicado esto, vamos al exceso. Habitualmente lo denominamos el exceso en la legítima defensa. Ustedes lo habrán escuchado tanto a diario. No, el defensor pide exceso en la legítima defensa. Más allá que se denomina exceso en la legítima defensa, que es la más habitual, el exceso se puede analizar conforme a todas las causas de justificación. Puede ser entonces el exceso en la legítima defensa, en un estado de necesidad o en el ejercicio de un derecho, cargo o oficio. ¿Sí? Yo puedo, en cualquier causa de justificación, puedo acceder. Es difícil encontrar unanimidad en la doctrina y nadie, porque el Código Penal dice se aplicará, el que actúa en legítima defensa está en el artículo 35 del Código Penal. Vamos a compartir pantalla. Se aplica la pena del delito culposo. Y esto es lo que genera muchas dudas. 35 del Código Penal, ahí lo están viendo. ¿Sí? Dice el 35, el que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por un lado, por la autoridad, otro supuesto, o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o por imprudencia. Por culpa o por imprudencia. Vuelvo a leer. El que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad. Acá es el exceso de la legítima defensa, el estado de necesidad. En la autoridad, cuando alguien me da por un cargo, me pone límites. Y acá por la ley. Por ejemplo, en la patria potestad, el padre que empieza
retando a su hijo y por ahí le pega un chilo de más. Bueno, puede haber un exceso en el exceso en el ejercicio de un cargo. Bueno, ningún instituto genera tantas controversias cuando tratamos de justificar por qué se disminuye la pena y se le da la pena del delito culposo. Algunos dicen, bueno, es porque fue imprudente, es porque es una conducta culposa. No, menos sería asistemático decir que una conducta que encajó en un tipo penal, porque el análisis es conducta, tipicidad, y estamos recién en antijuricidad. Entonces, en antijuricidad vamos a decir, no, es una conducta culposa, algo que ya determinamos al estudio del tipo penal, que era un tipo doloso, por ejemplo. Entonces, no puede ser nunca porque la razón sea que la conducta es culposa, no. Esa explicación no sería correcta. Otros dicen, bueno, la reducción de la pena es porque actuó con error. Tampoco. Muchas veces uno sabe que nos estamos golpeando y yo voy a buscar un revólver y le pego un tiro. Y no hay error. Yo lo quise matar, me excedí en la legítima defensa. Esto es bien doloso. Entonces no hay posibilidad de error. No sería la razón. Otros dicen que, bueno, porque es menos culpable. Tampoco porque no tiene que ver con la culpabilidad del sujeto, sino que la razón por la cual se disminuye la pena es porque es menos injusta la conducta. Recuerden que injusto era la conducta típica y antijurídica. Está en el ámbito de la antijuricidad. Entonces, la conducta, si bien es antijurídica, es menos injusta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los requisitos es que la conducta al inicio debió estar dentro de la causa de justificación y el exceso es posterior. Por lo tanto, es menos injusta la conducta que en un inicio fue conforme a derecho y posteriormente se excedió. Esto es menos injusto que nunca haber estado en el ámbito de la causa de justificación. Es decir, yo discuto como, vamos a ponerlo otra vez de ejemplo a Mara. Lo pongo otra vez de ejemplo a Mara. En vez de la pelea que dijimos a trompada, yo voy y le pego un tiro. Esto es totalmente injusto. Nunca estuvo en una causa de justificación. Ahora, distinto es el siguiente ejemplo. Yo voy a agredir a Mara, la empiezo a golpear, Mara me empieza a golpear, pero en un momento agarra el revólver y le pega un tiro. En los dos casos hay un muerto. Pero ¿cuál es más injusta? La mía, que desde el inicio fui y le pegó un tiro, siempre estuvo en el ámbito de la antijuricidad, siempre fue un delito, o la conducta de Mara es menos antijurídica que en un principio ya se defendió y después se excedió. Esta es la razón por la cual la pena se disminuye y se le impone la pena del delito culposo, porque es menos grave. Es menos grave la conducta que en el inicio fue conforme a derecho y posteriormente se excedió en los límites. Esta es la razón por la cual se castiga con una pena menor quien se excede en una causa de justificación. Por supuesto no puede. Gustavo, ¿entraría el caso del ladrón, el que le tiró un tiro y lo mató pudiendo, que se estaba corriendo, el caso ese que dijo usted, que le podía haber tirado en la pierna, pero nada, lo mató y se estaba escapando? ¿No? ¿Entraría acá? No veo. No. A ver. Si empecemos por el requisito principal, yo todavía no te lo expliqué, todavía no sería lo correcto. Cuando te diga cuándo hay exceso en la legítima. Lo único que te estoy explicando ahora son las razones por las cuales se disminuye la pena. Y la razón por la cual se disminuye la pena es porque es menos grave, menos injusta, menos antijurídica, mejor dicho, la conducta que en un inicio comenzó siendo conforme a derecho y luego se excedió. Entonces es menos antijurídica que una que nunca estuvo dentro de la causa. Entonces, cuando uno quiere justificar, dice, ¿cuál es la naturaleza jurídica del exceso? Uno dice, es una figura culposa. No. Actuó por error. No. ¿Es menos culpable? No. La razón por la cual se disminuye la pena es porque en el exceso es menos antijurídica.
la conducta que siendo justificada al inicio se excede en el ejercicio. Esa es la razón. Lo que pasa es que la pena se le reduce, en vez de decir se le reduce en un porcentaje, se le reduce la mitad, y no estaría esta discusión. Lo que introduce el problema es que se le impone la pena del delito culposo. Y muchos dijeron, bueno, se le impone la pena del delito culposo porque es culposo. No es porque es culposo. En el ejemplo que yo les acabo de dar, nada de culpa. Es bien doloso, pero no por eso no le vamos a reducir la pena. Entonces, la razón es esa. Bien, ¿podemos explicar de la letra de la ley, del artículo, mejor cuál es la naturaleza jurídica o resolver mejor esta discusión? No se puede. Porque en el proyecto de elaboración de este artículo 35 se fueron sacando requisitos. Y no es parecido a ningún exceso que hay en ningún otro ordenamiento jurídico de aquella época. ¿Sí? Entonces, propone Zaffaroni explicar cuáles son los requisitos a partir de la letra del actual artículo 35. Y el actual artículo 35 nos va a decir cuáles son los requisitos. Primero, vamos a compartir otra vez. Fíjense que en el 35 dice, el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad. Es importante ver el que hubiere excedido los límites. De acá Zaffaroni dice que el primer requisito es que en el inicio de la conducta haya sido dentro del margen de una causa de justificación. Porque nadie se puede exceder si nunca estuvo dentro del ámbito de justificación. O sea, yo nunca voy a decir, me excedí de la legítima defensa cuando la vi a Mara y le pegué un tiro en la cabeza. No te excediste nunca del ámbito de justificación porque nunca estuviste. Vos directamente hiciste una conducta típica y antijurídica, de una. Para poder excederme, en un inicio, debí estar dentro de la causa de justificación. Por ejemplo, a mí me ataca, vamos a sacar la Mara, a mí me ataca Tyson, el boxeador Tyson. Bueno, yo le pego un tiro en la cabeza. En la discusión, no. Cuando viene y me dice, Gustavo, le pego un tiro. ¿Es conforme a derecho? Y va a ser muy difícil que eso sea conforme a derecho, porque no hubo ni siquiera una agresión física, fue una amenaza. Entonces yo puedo decir, bueno, pero me excedí, exceso en la legítima. No, señor, nunca estuviste dentro de la causa de justificación. Por lo tanto, eso es homicidio. Ahora bien, me ataca, no vamos a decir Tyson, tiene que ser una persona igual, porque si me ataca Tyson voy a estar legitimado para usar un palo, para hacer una defensa racional. Un palo o incluso un revólver. Entonces, vamos a hacer algo, me ataca otra persona, me ataca, a ver, vamos a utilizar a Pedro. Me ataca a Pedro, viene con las manos sin ningún elemento. Yo me tengo que defender, bien, me defiendo. En un momento agarro y le pego un tiro, saco un revólver que tengo en la cintura y le pego un tiro. Todas las lesiones que le causé con las manos van a estar dentro de lo que era la legítima defensa, porque él me agredió y yo me defendí racionalmente y yo no provoqué esa agresión. Pero en un momento yo saqué un arma y le pegué un tiro. Ahí me excedí. Entonces, yo en un inicio estuve dentro de la causa de justificación. Esto es lo más importante. Y me excedí luego. Dicho esto, hay dos clases de excesos. Y con esto ya vamos terminando. El exceso intensivo y el exceso extensivo. Y acá le vamos a dar respuesta a Luciano. ¿Sí? ¿Cuál es el intensivo? El exceso intensivo, yo me excedo en la intensidad de la defensa. Es el ejemplo que yo les estoy dando con Pedro. Pedro me ataca, yo me estoy defendiendo, él me sigue atacando, yo saco el revólver y le pego un tiro. Es un exceso intensivo. Me excedí, ahí en ese caso está en la intensidad de mi defensa. El extensivo es continuar la defensa y ya pasa a ser agresión cuando el otro cesó, terminó con la conducta agresiva. Yo ya no tengo más derecho de seguir pegándole. Por ejemplo, Pedro me ataca a mí,
Yo me empiezo a defender, Pedro en un momento dice, no, bueno, me voy, ya está, hasta acá estoy satisfecho, ya. Lo justicié como quise. Y yo cuando se está yendo, agarro, le sigo pegando, o agarro un revólver, le pego un tiro, ahí sería extensivo e intensivo. O lo corro con un palo y le pego con un palo, él tenía también un palo, y le pego con un palo cuando se estaba yendo y le pegué por la espalda. Eso es un exceso extensivo, porque ya no hay razones para seguir defendiéndome. En realidad, yo ahí pasé a atacarlo. Entonces, excedí los límites que me impone la ley. Yo me puedo defender mientras dure el ataque. Una vez que terminó la agresión, para hablar con corrección, una vez que terminó la agresión ilegítima, ya no puedo seguir. ¿Está claro? El exceso intensivo y el extensivo. Ahora vamos al ejemplo que me planteaba Luciana. Entonces, me entran a robar, se van, y yo salgo a la vereda y cuando se están escapando les pego un tiro a la espalda. Eso directamente, ¿estuvo en algún momento dentro de la causa de justificación? Nunca. Vamos al ejemplo. Me entran a robar a mi comercio. Yo le entrego el revólver, le entrego el teléfono, le entrego la plata de la recaudación de mi comercio, el delincuente agarra todo y se va corriendo. Yo salgo, cuando terminó, yo salgo a la vereda y le pego un tiro en la cabeza. ¿Puedo decir que eso es exceso en la legítima defensa? Y estamos en el mismo caso que Chocobar. No. No comparemos. Después vamos a dar. ¿Hay agresión? ¿Estoy repeliendo una agresión ilegítima? Pero ya se fue. Ya no tengo peligro en mi vida. Había cesado la agresión. Ya había cesado, o sea, estaba fuera de la órbita, digamos. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos para repeler la agresión tenía que ser actual? Fíjense, y esto ya no es actual. Eso le iba a preguntar, doctor. La parte del tiempo, la parte temporal sería esto, tiene que estar dentro de ese momento. Yo ya no estoy repeliendo una agresión ilegítima porque ya terminó. Mientras dure la agresión, yo puedo defenderme. Distinto es el caso que yo les dije que resolví recién, hace poquito al servicio penitenciario, porque los sujetos le seguían disparando al empleado del servicio penitenciario. Entonces, él todavía estaba repeliendo la agresión ilegítima. Por más que se estuvieran retirando, ellos seguían disparándole al policía, se daban vuelta y le disparaban. Está probado esto. Entonces, ya no era que había cesado la agresión, todavía está y todavía le podían pegar un tiro, él se defendió legítimamente. Ahora bien, vuelvo. Vamos a cambiar el ejemplo. Me entran a robar. Yo saco el revólver. En el comercio le disparo. Se va corriendo, yo salgo y le vuelvo a disparar. ¿Acá qué hacemos? Ese sería el exceso, el exceso que tuvo. El segundo disparo es el exceso. ¿En un momento estuvo dentro de la causa de justificación? Sí. ¿Me entran a robar con arma? Al principio. Con arma. ¿Cómo? Sí, en el principio, cuando está dentro del comercio. ¿Y después qué hubo? Ensañamiento. No, vamos a hablar con causa. Exceso. Con nombre. Exceso. Exceso, y fue de los dos. No, porque era arma contra arma. Exceso extensivo. Un exceso extensivo. Lo maté. ¿Qué pena me corresponde? La pena del homicidio culposo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Eso es entonces, cuando uno hubiera excedido los límites impuestos por la ley, ¿sí? Por la autoridad o por la necesidad. En el ejemplo, los límites me lo puso la ley, porque la ley me dice que yo me puedo defender racionalmente de tal manera. Yo excedí por ejemplo, yo excedí el límite impuesto por la ley. Ahora vamos a otro ejemplo. Yo entro a robar a un comercio de noche. Entro a robar a un almacén porque tengo hambre. Mi familia, mi grupo familiar tiene hambre. Entonces, agarro de la parte de carnicería, saco 2 kilos de carne. Voy a la parte de lácteos, saco
4 yogures y 3 leches. ¿Eso qué es? Estado de necesidad. Estado de necesidad. Estoy justificado. Sí. Ahora agrego otro dato. Cuando estoy ahí, veo que además hay un televisor color que me encantaría. Y lo saco. Me lo llevo. ¿Qué es? Robo. Ahí estoy robando. Ahí ya está, me pasé de la línea. Pero en un inicio no estuve dentro de la causa de justificación. En un inicio sí. Y después me Sí, en excedí. inicio sí, porque Sí. Me Es excedí. extensivo. ¿Eso Necesidad. intensivo? Es extensivo. No, Intensivo. intensivo, sí. Porque me excedo en el límite de la necesidad. ¿Está bien? Está bien. Entonces, pero vamos ¿a qué pena le corresponde? ¿Tiene figura culposa? No tiene. No hay un robo culposo. Por eso hubiese sido mejor reducir la pena, como hacen la tentativa o para el partícipe secundario, reducir a la mitad, supónganse, y quedan todas las figuras penadas. En este caso, no está la figura del exceso. O sea, yo nunca dije, miren, ahora les cambio el ejemplo. Yo entro a robar a un almacén y me llevo 50.000 pesos, me llevo la caja registradora, me llevo el televisor, me llevo la radio y me voy de ahí. No me llevé ni 1 kilo de carne. Pero voy al juez y le digo, y lo que pasa es que estoy bajo un estado de necesidad. No comemos, es un montón. ¿Eso es exceso? Estaba muy necesitado. ¿Pero es exceso eso? No. No, ¿Por qué? No. está robando. No, pero díganme jurídicamente, ¿por qué no es exceso? Porque no estaba dentro de las causas Estado de necesidad. Porque Acertó está Gabriela. haciendo algo típico Acertó que está en Gabriela. la norma jurídica. Perdón, nunca estuve dentro de una causa de justificación. Yo entré a robar y nunca estuve dentro satisfaciendo mi necesidad. Nunca. Fui a buscar un televisor, fui a buscar 50.000 pesos, encima le escribí en la pared, le puse, tomá, perejil. Bueno, nunca estuve en una causa de justificación. Entonces no puedo decir exceso. No puedo decir que hay exceso. Para que haya exceso, primero, por eso en el ejemplo le dije, tomé carne, tomé la leche, y después saqué una cosita de más. Ahí me excedí. Cuando yo voy y saco todo, desvalijo todo, no hay nunca. Yo puedo ir y robar, a ver, en una relojería, ir y sacar 5 Rolex y decir, estuve en exceso, estoy en estado de necesidad. Hubo un exceso a lo sumo. No, porque la necesidad jamás me permitía entrar en una relojería. Me hubiese permitido robar carne, comida, pero nunca una relojería. Entonces, si yo entro a robar porque soy extremadamente en una situación muy vulnerable, estoy pobre y alego el exceso, pero fui a una relojería. Nunca estuve dentro del ámbito del estado de necesidad. Nunca. Entonces, no puede haber exceso, porque quien no estuvo en el inicio dentro de la causa de justificación, luego no puede exceder los límites. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguros? Muy bien. Sí. Dudas. Planteen dudas que ya estamos terminando. Son 4:35. ¿Tiene que ver el exceso con la falta de racionalidad en la defensa? Con no? todo. Puede ser, habitualmente es eso, que comienza siendo racional, pero luego deja de serlo. ¿Sí? ¿Cuál es el límite impuesto por la ley? La proporcionalidad. Recuerden que se me está por terminar la batería en la computadora. Recuerden que el límite en el estado de necesidad y en la legítima defensa son distintos. El límite en la legítima defensa es que está todo protegido, salvo que sea aberrantemente desproporcionado. Y en el estado de necesidad tiene que haber un baremo bien exacto. ¿Sí? En cualquiera de los dos institutos, cuando supero el límite, pasa a ser un exceso. Siempre y cuando en un inicio estuve dentro del límite. ¿Está bien, Mara? Clarísimo, sí. Batería.
Si no hay más dudas, si tienen alguna otra duda, los escucho. Hasta que me quede sin batería puedo hablar. Todos hacen con la cabeza que no, los harté, los cansé. ¿Nada? Bueno, chicos, si no quedó duda, entonces... Sí. Después, doctor, después le voy a hacer una consulta con respecto a, al pensamiento de Roxin, como para tener una comparación, porque tengo que exponer por ahí no solo lo de Zaffaroni, sino lo otro también. Entonces, por ahí, en la parte de obediencia, a ver si está bien lo que entiendo por parte de Roxin para hacer un comparativo. Bien, recordá que la propuesta de Roxin es totalmente distinta a la de Zaffaroni. Son contenidos distintos. El de Roxin es mucho más teoría del delito junto con política criminal, y Zaffaroni es teoría del delito más contención del poder punitivo. Pasan por hay pequeñas diferencias. Sin perjuicio de eso, cuando quieras, haceme cualquier tipo de pregunta. Por ahí en algún instituto tan particular como, a mí Roxin me gusta mucho, pero por ahí como que me digas qué es exactamente lo que piensa Obediencia de Vida, Roxin por ahí no lo tengo tan fresco como si otros autores argentinos. Pero... Se quedó sin batería. Ay, espero que haya guardado la grabación. Ay, está ahí. Para mí no se quería escuchar, Gabriel allá dijo, no voy a apagar la cámara. Chao. Gabriela, perdóname que me meta, pero ¿qué es eso de exponer? ¿Algo que hay que hacer ahora? ¿Tenemos que hacerlo? No, porque yo la voy a dar libre. A mí me fue mal en el oral. Puse recontra nerviosa. Ay, y en vez de explicar la parte del estiva, que quería decir imputación y explicar lo que era el pensamiento de Zaffaroni, se me puso en blanco, no, blanco no, transparente. No me acordaba nada. Tenía todo el esquema, todo lo que iba diciendo, después no, se me fue y no. Nunca más pude volver, no me quería morir. Pero la rendís ahora, entonces, ¿no? ¿La rendís ahora? ¿La rendís ahora? Sí, rendí el recuperatorio. Sí, el recuperatorio. Sí. ¿Vas a rendirlo en diciembre? No, tengo que esperar a que cierre. Tiene que esperar, no puede rendir ahora. No puede, tiene que esperar que cierre y después. Las notas. Claro, cerrar las notas y después sí presentarme, que más o menos será en diciembre. Por eso quiero hacer la cursada, porque es complicada la segunda parte. Empiece todo lo que es criminalización y todo, tengo que tener claro para que no me pase lo que me pasó, que me puse nerviosa. Pero yo te escuché a vos te trabaste con Conglobante. Te trabaste. Claro, porque yo le quería explicar cómo nacía la teoría del delito. Yo quería explicarle, quería explicarle todo. La parte sí que... Yo no me podía meter a decirte nada. Ay, te juro, no me salía imputación para poder hacer, y como no me salió imputación, ya no pude volver, ya no tuve retorno, ¿viste? Cuando ya, y él, bueno, trataba de ayudarme él, la profe también, pero no, transparente, te juro, no pude volver. Entonces me di cuenta que, bueno, faltó, en vez de seguir leyendo, por ahí cerrar y ya está. Claro, bueno. Fue difícil. Igual. Estoy muy nerviosa, eso en contra, pero mal. Sí. Que bueno, ahí se está grabando la clase, ¿no? Ahí estamos. Ahí se pierde, ¿no? Por suerte no dijimos nada. La clase. Chao, chicas. Pero está grabando, y nos vamos, por ahí se pierde, ¿no? La clase. Y no sé, pero no nos vamos a quedar. Bueno, de última, Gabriela, cuando le escribí respecto de que te diga estas cosas, comentale que lo que pasó con la grabación y de última que por ahí puede subir otra clase. Sí, quedará. Y capaz. Yo ahora, ay, somos 3, no sé. Ay, bueno, ya está. Yo ahora tengo que cursar otra, así que sí o sí tengo que salir. Nos vemos. Sí. Bueno, nos vemos. Bye.